Good afternoon, first high school students, parents, and all Coprodeli San Juan Macías family. Buenas tardes, alumnos del primer año de secundaria, padres de familia y toda la familia San Juan Macías del Coprodeli. Welcome back to your English class. Bienvenidos nuevamente a su clase de inglés. Okay, before we start the class, we need to set up some rules. Okay, antes de comenzar la clase tenemos que establecer algunas reglas. Ya la hemos visto en la clase anterior, vamos a hacer un repaso y vamos a aumentar dos más. Okay, next one please. Alright, classroom rules. We have keep quiet, raise your hand, and can I go to the bathroom or may I go into the bathroom. Eso hemos visto en la clase anterior. Now we have to keep in mind, tenemos que recordar también, next, okay, to be on time, llegar a tiempo o hacer nuestras cosas en el tiempo que nos establecen las tareas, por ejemplo, presentarlas a su debido tiempo. Next, please. And then, okay, listen when teacher or students speak, ¿no? Escuchar cuando el profesor o sus compañeros de clase están hablando, ¿ok? Next one, please. And respect each other, ¿no? Ya lo hemos visto en la clase anterior. Respetémonos unos a otros. Muy bien, very good, excellent. Now, it's time to watch a video again. Es tiempo de ver un video. Alright? So, look at the picture. Where are they? Veamos a la figura. ¿Dónde creéis que están? Who is she? What does she do? Who is he? What does he do? ¿Ok? ¿Quién es ella? ¿Qué es lo que hace? ¿Quién es él? ¿Qué es lo que hace? ¿Ok? Now, let's watch the video. Your name, please? William Chen. William Oh, Chen. And what's your address, Mr. Chen? 694 River Street. 694 River Street. Is that in Brooklyn? Yes. Brooklyn, New York. And your telephone number? Mr. Chen, what's your telephone number? 469-7750. 4697750. And what's your social security number? 044359862. 044359862. Tell me, Mr. Chen, what's your zip code? Mr. Chen? Mr. Chen? Okay, now let's continue. Alright, continuemos. Do you like the video? ¿Les gustó el video? It was kind of funny, ¿no? Fue algo gracioso, ¿no? And also, what do you see in the video? ¿Qué vieron? How does the nurse, what was her action? ¿Cuál fue su reacción de ella, no? What happened with William? ¿Qué pasó con William? The nurse was just taking notes, no? About what? Personal information, very good. Of whom? Of William, no? Very good. Ella solamente importó tomar las notas o la información personal de William. But she doesn't care about William, ¿no? No le importó cómo se sentía William, ¿no? And William was very, very sick. But she doesn't know, ¿no? Pero a ella no le importó, ¿no? She doesn't take care of that, ¿no? Okay, now, what question do we see what information do we see in the video? We see it's William Chen, then it's 694 River Street, it's 4697750,
He is from USA, okay? Now, think a little. Pensemos. What question do we have to ask to get this information? ¿Qué preguntas tenemos que hacer para obtener esta información? Okay, it's William Chen. Any idea? Alright, let's see. What's your name? Very good. What's your name? Is William Chen. Next, what do you talk about? Address, ¿no? Su dirección. What's your address? It's 694 River Street. And the next one, it's a telephone number, ¿no? What's your telephone number? It's 469-7750. Okay, and the last one is very easy, and we see already. La última es muy fácil y ya la hemos visto anteriormente. He's from USA. What is the question? Okay, and where is he from? He's from USA, ¿no? ¿De dónde es él? Él es de Estados Unidos. Okay, just a minute, one. In the telephone number, if you hear from the video, en el teléfono, cuando William Chen les dio el teléfono, él pronunció de otra forma el 0. ¿Se acuerdan cuál fue? Él dijo O, ¿no? Entonces, cuando hablamos de números, cuando damos direcciones o cuando decimos el número de teléfono u otros números, por ejemplo, el número de cuenta, el 0, zero in English, we can say O también, ¿no? Cuando decimos el 0, hay dos formas de decirla, o 0 o solamente O, ¿ok? Por eso que en el video, él dijo 469-7750, ¿ok? Very good. Next, continue. Now, we see 3 questions and 3 answers. The first one is, what is your name? The second one, where do you live? And the third one is, where does he live? Okay? And the answer, my name is William, I live in Salvador, and he lives in Salvador. Okay? Now, let's think. What is the difference between these two questions? ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos preguntas? We are talking about simple present. Estamos hablando del presente simple. Okay. First of all, we need to identify the verb. Okay? Identifiquemos el verbo. En la primera pregunta, what is your name? ¿Cuál sería el verbo? Is in a green color. El verbo es is. Está de color verde, ¿no? And the second one, where do you live and where does he live? What is the verb? ¿Cuál es el verbo en las dos siguientes preguntas? Live, ¿ok? Que es vivir, ¿no? Live. Ojo, tengan cuidado con la pronunciación porque muchas veces he escuchado que dicen life. Life es el sustantivo, que significa vida. Live es el verbo, ¿ok? Pero poco a poco vamos a ir practicando eso, ¿ok? Entonces, live. En la primera es is. Is pertenece a un grupo muy conocido de verbo. ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Alguna idea? Es de la familia del verbo to be, ¿no? Y cuando hablamos del verbo to be también hablamos del am, are, ¿cierto? Ok, entonces, ahora vamos a ver la estructura de esa pregunta. Entonces, cuando queremos hacer preguntas, vamos a seguir la siguiente estructura, ¿ok? Pero, ¿qué en común tienen al principio estas 3 preguntas? ¿Con qué palabra comienza? Comienza con what y con where, ¿no? ¿Y con qué letras comienza estas palabras? Con WH, ¿no? Entonces, por eso se le conocen a estas preguntas como double H question. Preguntas con WH, ¿no? Double H question. Y la estructura es la siguiente. Double H word, la palabra en doble, con doble H, WH, que es what, el verbo to be is, en este caso, porque el sustantivo is your name, ¿ok? Your name vendría a ser sujeto, ¿no? Entonces, what is your name? Entonces ahí tenemos la estructura. ¿Y la respuesta cómo sería? My name is William. Vamos a ver la estructura de esa respuesta. ¿Ok? Entonces tenemos subject, sujeto, el verbo to be, is, y el complemento William, ¿no? Y en la segunda, ¿cómo será? ¿Qué han visto de diferente con la primera pregunta? Vemos el what,
is your name? La palabra con WH, después el verbo. Pero en la segunda pregunta, ¿qué hay antes del sujeto? Hay un auxiliar, ¿cierto? Auxiliar do. En este caso es do porque está trabajando con you. Y en el segundo caso es con das porque está trabajando con he. Veamos la estructura. Ok, double H word, where, la palabra con WH, el auxiliar do o das, dependiendo del sujeto, el sujeto y el verbo. El verbo como en su forma básica. Muy bien, esa es la estructura. Vamos a ver qué diferencias tienen las respuestas. Ok, I live in Salvador and he lives in Salvador. Ok, ¿qué pueden ver? ¿Qué ha cambiado en el verbo? ¿Qué se le ha agregado? Ah, muy bien, se le ha agregado la S. Se le ha agregado la S cuando trabajamos con he. He pertenece a la tercera persona, third person, ¿no? Por eso, cuando trabajamos con tercera persona, he, she, and it, le vamos a tener que agregar una S al verbo, o una ES, o una IES. Después vamos a ver poco a poco las reglas para ver cómo cambia el verbo en esos casos, ¿no? En cambio, cuando utilizamos I, we, you y they, el verbo no cambia, ¿no? Vieron la pregunta, dice live, y en la respuesta está live, ¿no? I live in Salvador. Very good. Next one, please. Now, simple present tense. Verb to be, okay. Remember, I told you about 3 forms of the verb to be. Les dije que había 3 formas del verbo to be, ¿cierto? Y vamos a ver con qué sujetos trabajas. Next, please. Am es la primera forma. I, am, I, ¿no? Trabaja con el yo. I, ¿no? Am, I. Next, is. ¿Con qué trabaja? Con he, she, it. Muy bien. Trabaja con he, él, she, ella, it es de objeto. No, pues. Después tenemos el are, que trabaja con we, nosotros, you, ustedes, and they, ellos, ¿no? Acuérdense que también el you puede trabajarse de forma singular. You, uno, you, o you, ustedes, ¿no? Muy bien. Esta es la forma del verbo to be. Y tenemos que aprendernos muy bien esto, ¿ok? Let's continue, please. Now, affirmative, ¿ok? En las respuestas afirmativas tenemos 2 formas de trabajar con el verbo to be. Tenemos la full form, que es I am, you are, he is, she is, it is, we are, and they are. ¿Notan la diferencia? Son 2 palabras, ¿no? Ahora, now, next please. Short form o contracted, la forma corta o contraída. Se pronuncia de la siguiente forma. I'm, you're, his, she's, it's, we're, they, and you. ¿Ok? ¿Notaron la diferencia? Vamos a hacer un ejemplo entonces. Agarremos she is. She is. Suenan como 2 palabras. Contracted form o short form. La forma contraída, she's. She's. ¿Ok? Suena como una palabra. Vamos a agarrar otro verbo. There. They are. They are. There. There. ¿Ok? ¿Notaron la diferencia? Muy bien. ¿Ok? Let's continue, please. Now, we are gonna have questions with double H. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando al principio? Preguntas con WH. Y vamos a ver la traducción, translation. La más común que encontramos es what, qué o cuál. Next, please. Que es para información, information, objects, idea, and action. Para encontrar, ¿ok? Información sobre objetos, una idea o una acción. Next one, please. Where, ¿dónde? ¿Ok? Place, lugar. Hablamos de lugar cuando queremos saber sobre un lugar. Then we have, next, when, ¿cuándo? When, ¿cuándo? Time, cuando queremos saber de una fecha, ¿no? Muy bien. Next one, who, ¿quién? Person o people, ¿no? Cuando queremos saber sobre una persona o personas, ¿no? Next, whose, ¿de quién? Next, please. Whom, ¿a quién? Next, why, ¿por qué? And because is ¿por qué? ¿Ok? En este why, ¿por qué? Es de pregunta, el why es por qué, y de pregunta, y el because es el por qué de respuesta, como dando la sustento, ¿no? Por ejemplo, why are you sad? ¿Por qué estás triste? Because I get a bad grade, ¿no? Porque tuve
una baja calificación, ¿no? How, ¿cómo? How many and how much, ¿cuántos y cuántos? Acá tenemos que tener cuidado. How many lo utilizamos con sustantivos que se cuentan, ¿ok? Manzanas, apple, ¿qué más? Orange, etcétera, ¿no? Hay cosas que se pueden contar. Pens, pencils, ¿ok? Y how much se utiliza con sustantivos que no se pueden contabilizar, como por ejemplo, the air, el aire, water, el agua, feelings, sentimientos, ¿no? Esas cosas no se pueden contar. Muy bien, let's continue. Now, the structure with the verb to be. La estructura de las preguntas con WH con el verbo to be es de la siguiente forma. ¿Qué vemos ahí? En la primera parte siempre va a ir al principio la palabra con WH, que puede ser what, where, who, why, and how. Aquí, profesor, pero how no comienza con W, comienza con H. Muy bien, esta es una excepción, ¿no? How es una excepción. Muy bien, continuamos. The verb to be is, are, and also can be am, ¿no? Puede ser o am, o is, o are, dependiendo del sujeto. Now, the subject, your name, you, that man, ese hombre, you again, and you, ¿no? And just, after that, it can be a preposition or adjective. Puede ser una preposición o un adjetivo, que eso lo llamamos como complemento, ¿no? From, where are you? From, es la preposición. And why are you sad? What is sad? Triste, ¿no? Muy bien, ese es el adjetivo. Entonces, esta es la estructura de cómo utilizamos el verbo to be con preguntas de WH. Next one, please. Ahora. Now, we have simple present with other verbs. También tenemos presente, oraciones o preguntas en presente simple con otros verbos, ¿ok? El verbo to be significa ser o estar, pero no solamente existe ese verbo, ¿no? Tenemos también el verbo watch, watch TV, ver televisión, eat, comer, drink, beber, listen, ¿no? Speak, entre otros, ¿no? Son muchos los verbos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo trabaja el simple present con otros verbos, ¿ok? Tenemos I open, you open, he opens, she opens, it opens, we open, you open, they open, ¿ok? ¿Vieron la diferencia? ¿En dónde cambia? Cambia el verbo cuando se trabaja con he, she, it, ¿no? Se le agrega una S al verbo. Next one, please. I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, and they go. ¿Qué pasó aquí? También cambió cuando trabajamos con he, she, it. ¿Y se acuerdan qué tiempo le dije que eran? Eran tercera persona, ¿cierto? He, she, it pertenecen a la tercera persona. Entonces, cuando trabajamos con tercera persona, el verbo va a cambiar. Next one, please. Now, I study, you study, he studies, she studies, it studies, we study, you study, and they study, ¿no? 1 minute here. Un momento, por favor. Entonces, ahora, de acá podemos sacar unas reglas, ¿ok? Son más reglas, pero vamos a enfocarnos en las que tenemos aquí, ¿no? Entonces, dice que, a ver, en la segunda columna, ¿ok? Tenemos I go. ¿Cuál es el verbo ahí? El verbo es go. Very good. Entonces, cuando trabajamos con I, we, you, they, el verbo no cambia, ¿cierto? Pero cuando trabajamos con tercera persona, sí cambia, ¿no? Entonces, ¿qué le han puesto después del go? Después de la O. E, S. Acá tenemos una regla. Entonces, dice que todo verbo que termina en O, en la vocal O, se le agrega ES, ¿no? Por ejemplo, go, goes. También funciona con el do, que es el verbo hacer, que es do, does. Y hay que tener cuidado con eso porque nos podemos confundir al utilizar el auxiliar, que también el auxiliar es do y does, ¿no? Muy bien, vamos a verlo después. Y acá tenemos otra regla, study. ¿En qué termina? En Y, ¿no? Y antes de Y, ¿qué hay? La D. ¿La D qué es? Es una consonante. Entonces también la regla dice, cuando un verbo termina en Y y antes de esta hay una consonante, se reemplaza la Y por una I latina y se pone ES, ¿no? Study, studies. Muy bien.
Hay una excepción, por ejemplo, el verbo play, P-L-A-Y. Antes de la Y hay una vocal, la A, ¿no? Play. Entonces, aquí va a cambiar la regla, ¿no? Dice, todo verbo que termine en Y y antes de la Y hay una vocal, ¿ok? Simplemente se le agrega la S. Entonces, play es el verbo base y en tercera persona sería plays. Simplemente se le agrega la S. Ok, now let's continue. Entonces, double H question with other verbs. Vamos a ver cómo se hacen las preguntas con otros verbos, utilizando la palabra con WH, ¿no? Eso. Acá tenemos la estructura. Igual que en el verbo to be, vamos a comenzar con las palabras con WH. What, where, when, who, why, and how. Recuerden que how es una excepción, ¿no? Y vamos a trabajar con los auxiliares do, does. Pero ¿de qué depende trabajar con el do, does? Depende del sujeto, ¿no? Y al final va a ir el verbo en su forma básica, ¿no? ¿Cuáles son los verbos? Ahí tenemos en las preguntas read, leer, live, vivir, begin, comenzar, call, llamar, eat, comer, travel, viajar, ¿no? Entonces, en la primera pregunta, what do I read? ¿Qué estoy leyendo? Trabajamos con el auxiliar do porque estamos trabajando con el sujeto I. En la siguiente, where do you live? El sujeto es you, se trabaja con el do. En la siguiente, when does he, she, it begin? Cuando él o ella comienza. Entonces, como estamos trabajando con tercera persona, vamos a utilizar el auxiliar does. Muy bien. Y después, con we, you, they, vamos a trabajar el auxiliar do, ¿no? Y acuérdense que el verbo no cambia. Está en su forma básica. ¿Ok? Very good. Next one, please. Ok. Remember this. Recuerden siempre esto. Entonces, do vamos a utilizar con I, you, we, they. ¿Ok? Do, we use it with I, you, we, and they. And thus, we are going to use it with third person. He, she, it. ¿Ok? Y el does lo vamos a utilizar con tercera persona, ¿no? Él, ella, o esto o aquello, ¿no? Next one, please. Okay, let's review. Sore throat. Sore throat. Then cough. Cough. Tos. Fever. Fever. Headache. Headache. Runny nose. Runny nose. Shortness of breath. Shortness of breath. Okay? What are those? ¿Qué son estos? Son coronavirus symptoms, ¿no? Okay. Let's continue, please. Okay, double H question. What are the double H questions that we see today? What's your name? Next. What's your last name? Next. Where are you from? And what do you do? How do you spell your name? And where are you from? These questions we see last class. Estas preguntas ya las hemos visto en la clase anterior, ¿cierto? Ahora, let's divide. Vamos a dividirla. Which questions are, okay, ¿qué preguntas son con el verbo to be, with the verb to be, and which questions are with other verbs, okay? Vamos a dividirlo, las preguntas. ¿Cuáles son con el verbo to be y cuáles son con otros verbos, okay? Okay, I give you a few minutes, okay? Okay, now, double H question, verb to be, okay? Let's check. Revisemos. What is your name? What's your last name? Where are you from? Okay. With other verbs, we have what do you do? Where do you live? Next one, please. And how do you spell your name? Okay. Ahora, aquí hemos ya dividido estas preguntas. ¿Cuáles son con el verbo to be? ¿Y cuáles son con otros verbos? ¿Cómo los identificamos? Porque ahí tenemos what's, la contracción, what's, también nos vemos una contracción ahí, ¿no? What's your name, what's your last name, and where are you from? Y aquí, what do you do es el verbo, where do you live es el verbo, y how do you spell es el verbo, ¿no? Por eso utilizamos los auxiliares, son otros verbos diferentes al verbo to be. Muy bien, next one please. Now, homework, it's time to work. Hora de la tarea.
Next, please. What do we have to do? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces dice, double H question, preguntas con doble H. Watch the video, complete the question and answer them. ¿Ok? Entonces, con la información del video vamos a completar las preguntas. Ahí, ¿qué es lo que falta? What, his name, hay un espacio en blanco. En ese espacio en blanco tienes que poner el verbo, ¿no? What, his last name, where he from, what, your telephone number, what, your address. ¿Ok? Y de acuerdo a la información del video, a lo que hemos visto en el video, vamos a completar. Por ejemplo, en la primera tenemos what, que nos falta is his name. ¿Cuál es el nombre del hombre, ¿no? De la persona. His name is William Chen, ¿no? Su nombre es William Chen. Muy bien, y así vamos a completar la siguiente parte, ¿no? La siguiente parte. Next one, please. And the other exercise, el otro ejercicio es use the information from the previous exercise and complete the small description about the man. You can add more information, ¿ok? Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que completar ese espacio en blanco con información. Por ejemplo, my name is, ¿cuál era el nombre del hombre? William Chen, ¿cierto? And my last name is, perdón, en la primera, my name, ¿no? William, and my last name is Chen. Muy bien. I am from, ustedes lo inventan, and my address is, lo inventan, mi dirección es, I am, yo tengo, la edad, ¿ok? Mi cumpleaños es, ¿en qué mes y qué día? My telephone number, mi teléfono es, vivo en, ustedes lo inventan, y I am, por ejemplo, ¿qué es lo que él hace, no? Por ejemplo, I am a doctor, él es un doctor, un actor, etc. ¿Ok? Alright. Now, let's answer some questions, ¿ok? Respondamos alguna de las preguntas. What do you learn from the video? ¿Qué hemos aprendido del video? Hemos aprendido a formular preguntas con el verbo to be y con otros verbos, ¿no? Double H questions, ¿no? What information do we get from the video? ¿Qué información obtuvimos del video, no? Entonces obtuvimos personal information, ¿no? La información sobre William Chen, ¿no? When do you use this question? ¿Cuándo hacemos estas preguntas, no? Double H question. Cuando queremos información, ¿no? Cuando queremos saber de algo, ¿no? Muy bien, next. What do you like about the activity? ¿Les gustó la actividad? ¿Qué es lo que más les gustó? ¿El video? ¿La parte de escribir tomar notas con el video? ¿Qué es lo que más les gustó? O el video en sí, ¿no? Next one, please. Okay, thank you for your attention and we see you next class. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias por su atención.